Entonces, si no entienden ahorita lo que este señor hacía, entonces no se puede entender lo que está pasando en estos momentos. Porque toda esta gente es la que ahora se ha apoderado del partido Arena. Y no solamente eso, pero fueron a traer a Estados Unidos a estos dos miembros con carita de yo no fui, a Interiano y a Callejas, que tienen carita de que nunca han matado a una mosca. Pero estos simple y sencillamente se están utilizando como payasos. Se están utilizando simple y sencillamente eh, como títeres, para que con esa imagen ayuden a gente como Cristiani y Solván a recuperar el poder político del país y volver a imponer el fascismo, nazismo del siglo de XXI. todos los poderes del mundo. Yo soy la fuerza de los astros y de los mares. Yo soy el que hace que sean las cosas. Por eso le dice también, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No tengan de mí una idea abstracta, un Dios que está allá en los cielos y que ha dejado la tierra a los hombres. No es eso exacto. El Dios de los cielos es el Dios de la tierra, es el Dios que va construyendo la historia, el que va con los patriarcas, el que va con los padres de familia, el Dios de mis abuelos, el Dios de todo el quehacer de mi patria. Esta revelación, queridos hermanos, tiene tanta actualidad hoy, cuando estamos tratando precisamente de presentar una religión que muchos critican como si se hubiera apartado de su espiritualidad. Se oyen tantos disparates y se escriben tantas columnas insípidas en los periódicos. Ya nadie va a la iglesia porque nadie predica religión sino política. Aquí tiene la prueba. Nunca la basílica había estado tan llena. El pastor tiene que hablar de política, no porque es político, sino porque desde el dinamismo de Dios, la política también cae bajo el dominio de Dios. Dios nos ha enseñado desde aquella revelación de su nombre que Él es un Dios que quiere estar con los hombres, un Dios que siente el dolor de los que son torturados y mueren así, un Dios que reprueba con la iglesia, que denuncia la tortura, la represión y todos esos crímenes. El Dios que nosotros adoramos no es un Dios muerto, es un Dios vivo, que siente, actúa, trabaja, conduce esta historia, y en Él esperamos, en Él confiamos. Dios va con nosotros como iba con Israel. Aquí, y sin duda que me escucharán, muchos políticos, muchos que sin fe en Dios están tratando de hacer una patria más justa. Pero les diré, mis queridos hermanos ateos, mis queridos hermanos que no creen en Cristo ni en la iglesia, noble es su lucha, pero no es completa.
Déjense conducir por estos planes de Dios, por estos proyectos de la liberación verdadera. Incrusten su afán de justicia en estos proyectos que no terminan en la tierra, sino que le dan a los proyectos de la tierra la verdadera fuerza, el verdadero dinamismo, la verdadera proyección, la verdadera esperanza, la trascendencia. San Pablo nos dice hoy, los que salieron de Egipto hacia tierra prometida, todos eran pueblo de Dios, todos eran hijos de Abraham, pero no todos llegaron. Muchos quedaron tendidos en el desierto. Y la causa era porque muchos no agradaron a Dios, porque no fueron fieles a su promesa, a sus esperanzas. De allí que la condición indispensable no es llamarse cristiano o llamarse hijo de Abraham. La condición indispensable es la que estamos predicando esta mañana, la conversión personal. Si no hacéis penitencia, de nada sirve vuestro bautismo. Si no hacéis penitencia, de nada sirve pertenecer al pueblo de Dios. Si no os convertís de corazón al Dios por el arrepentimiento de las culpas, no penséis que entraréis al reino de los cielos. Esta es la gran lección y el gran escarmiento. Y ahora, queridos hermanos, como tercer y último pensamiento, yo lo acomodo a nuestro querido pueblo, preguntando como tercera idea de esta homilía, ¿qué significa hoy para El Salvador convertirse al Señor por los caminos de Cristo? ¿Quién es el verdadero salvadoreño que se puede llamar hoy pueblo de Dios? El que camina muy adherido a Cristo, buscando esa Jerusalén celestial, trabajando por la tierra, pero no por sus propios proyectos, sino según el proyecto de Dios trascendente y que nos acerca al reino del Señor. He tratado durante estos domingos de Cuaresma de ir descubriendo en la revelación divina, en la palabra que se lee aquí en la misa, el proyecto de Dios para salvar a los pueblos y a los hombres. Porque hoy, cuando surgen diversos proyectos históricos para nuestro pueblo, podemos asegurar, aquel tendrá la victoria que refleje mejor el proyecto de Dios. Y esta es la misión de la Iglesia. Por eso, a la luz de la palabra divina que revela el proyecto de Dios para la felicidad de los pueblos, tenemos el deber, queridos hermanos, de señalar también las realidades, saber cómo se va reflejando entre nosotros o se está despreciando entre nosotros el proyecto de Dios. Nadie tome a mal que a la luz de las palabras divinas que se leen en nuestra misa, iluminemos las realidades sociales, políticas, económicas, porque de no hacerlo así, no sería un cristianismo para nosotros. Y es así como Cristo ha querido encarnarse para que esa luz que Él trae del Padre se haga vida de los hombres y de los pueblos. Ya sé que hay muchos que se escandalizan de esta palabra y quieren acusarla de que ha dejado la predicación del Evangelio para meterse en política. Pero no acepto yo esta acusación, sino que hago un esfuerzo para que todo lo que nos ha querido impulsar el Concilio Vaticano II, la reunión de Medellín y de Puebla, no solo lo tengamos en las páginas y lo estudiemos teóricamente, sino que lo vivamos y lo traduzcamos en esta conflictiva realidad de predicar como se debe el Evangelio para nuestro pueblo. Por eso le pido al Señor, durante toda la semana, mientras voy recogiendo el clamor del pueblo y el dolor de tanto crimen
la ignominia de tanta violencia y que me dé la palabra oportuna para consolar, para denunciar, para llamar a arrepentimiento, y aunque siga siendo una voz que clama en el desierto, sé que la Iglesia está haciendo el esfuerzo por cumplir con su misión. En los domingos de Cuaresma, entonces, hemos visto ese proyecto de Dios que se podría sintetizar así: Cristo es el camino, por eso nos lo presenta ayunando y venciendo tentaciones en el desierto. Cristo es la meta y la vida, el impulso, por eso nos lo presentaba transfigurado, como llamándonos a esa meta a la que todos los hombres son llamados. Y los otros domingos, tercero, cuarto y quinto, la colaboración que Dios pide a los hombres para salvarlos, su conversión, su reconciliación con Él, bajo ejemplos preciosísimos como la higuera estéril, como el hijo pródigo, y esta mañana como la adúltera que se arrepiente y es perdonada. Es el llamamiento que Dios nos hace y nos dice que nos encontrará así como el padre del hijo pródigo, así como el salvador de la adúltera. No hay pecado que no quede perdonado, no hay enemistad que no se pueda reconciliar cuando haya una conversión y un retorno sincero al Señor. Esa es la voz de la Cuaresma. Y cómo las lecturas de Cuaresma también nos van diciendo cómo ese Dios aplica su proyecto en la historia para hacer de la historia de los pueblos su historia de salvación. Y en la medida en que esos pueblos reflejen ese proyecto de Dios de salvarnos en Cristo por la conversión, en esa medida los pueblos se van salvando y van siendo felices. Como ven, queridos hermanos. Bueno, mire, estamos de acuerdo. Aquí usted nos pregunta, bueno, ¿y cómo no iban a matar a este señor? ¿Cómo no lo iban a matar? Si les estaba diciendo la verdad. Y usted me manda aquí esta nota y dice, ¿por qué no le pídanle cuentas ahorita a Billy Solván antes de que se muera? Pídanle cuentas a Calderón Sol, que ahorita se está muriendo de cáncer. Pídanle cuentas a este señor que está queriendo ganar la alcaldía de San Salvador, el Mason. Parte del grupo de los 10 de Miami, que pagaron por asesinar a Monseñor Romero. ¿Y por qué no le piden cuentas a esta gente? Que respondan y que digan. ¿Lo mataron por qué? Porque hablaba. Lo mataron porque lo hería con las palabras. Es un acto de cobardía. Es un acto vil. Es un acto que no tiene cabida en la humanidad. Entonces, Calderón Sol tendría que estar guardando prisión por el resto de su vida. Billy Solván tendría que estar guardando prisión por el resto de su vida. Y los Masons, lejos de estar compitiendo para alcaldías, tendrían que estar guardando prisión por el resto de sus vidas. Porque si lo hicieron ayer, lo van a hacer hoy. Si Monseñor Romero resucita y sale mañana, estos mismos o los mismos que le siguen a ellos lo asesinarían también. Porque nunca se les hizo nada. Aquí lo está diciendo el doctor. El doctor aquí tiene a López Cibrián. Y López Cibrián lo está explicando claramente. Él dice, él estaba hablando del caso de la universidad. Y estaba hablando que todo esto se planificó aquí en la casa de Billy Solván, ahí en la San Benito. Estos lugares eran los centros de tortura. Ahí es donde tenían ellos las mansiones y ahí es donde torturaban. Obviamente en extensión de la Guardia Nacional y de la Policía de Hacienda. Entonces este señor Billy Solván puede rendir cuentas. Alguien se las tiene que pedir.
Si El Salvador es un país democrático, hoy en el